Bienvenidas. En nuestro último estudio hablamos del contexto del capítulo 2 de Tito. Mi deseo que previo al estudio de hoy hayan tenido la posibilidad de leer todo el libro y de acuerdo con eso no solo estén en contexto del capítulo que ya estudiamos, sino que estén en contexto de todo el libro de Tito. ¿Por qué? Porque el tema que vamos a estudiar hoy es sobre la sana doctrina y este libro en particular es sobre eso que nos habla. Iniciemos pensando en esto. Si ustedes tienen en su mano una copa llena de agua que se disponen a tomarse y al mirar a través de esa copa el agua se ve transparente, se ve agradable y pasa alguien y de repente se acerca y le aplica una tintura verde al agua, ¿cuál sería su reacción inmediata? Estoy segura que desechar el agua porque ésta ya quedó contaminada y poco deseable para tomársela. Espero que estén de acuerdo conmigo, de verdad. Esto mismo podemos tenerlo en cuenta en la sana doctrina. Con este mismo ejemplo en mente, pensemos en eso, en la sana doctrina. Si recuerdan, dijimos en el estudio pasado que doctrina era la revelación divina de las cosas en las que debemos creer y que por supuesto, entonces la sana doctrina nos exhorta a tener cuidado con lo que se enseña y con lo que aprendemos. Si el agua inicial representa la doctrina, escrita en la Biblia por supuesto, haciendo referencia a la sana doctrina y nuevamente le colocamos esa fastidiosa tintura verde que se podría llamar creencias contrarias a los textos bíblicos o fuera de contexto, enseñanzas selectivas, contextos donde solo se habla del amor de Dios y no se usa todo el consejo bíblico, creencias basadas en testimonios vistos o experimentados por una persona en particular, o tal vez enseñanzas que usan el engaño y la duda y la sutileza para descarriar a la gente. Recordemos que Satanás es el padre de la mentira y un asesino desde el principio, eso dice Juan 8:44. El resultado debería de ser el mismo que con la primera copa de agua que nos íbamos a tomar. Deberíamos desecharla porque está contaminada. Así que la conclusión debería de ser: todo lo que no está escrito en la Biblia contamina nuestra sana doctrina y por lo tanto debemos desecharlo para que nuestras creencias no estén contaminadas. Es algo que nos insta la Escritura a hacer en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Se los voy a leer. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Debemos tener cuidado con lo que aprendemos y de quién lo aprendemos, siempre teniendo como precedente que nuestra fe debe estar o debe tener un simiente firme solo en la Escritura, y para eso debemos escudriñarla personalmente, no que otro nos la enseñe personalmente. Y allí es donde cobra importancia todos estos estudios que hemos estado haciendo y lo que el Señor nos ha regalado para que aprendamos a usar la Biblia y a tener un filtro con ella sobre todas las cosas. Nuestro estudio de hoy entonces tiene como título Vive y enseña la sana doctrina. Iniciemos. Mujeres bellas, la doctrina, es decir, lo que creemos, es fundamental para nuestra manera de vivir. Si lo pasamos por alto, nunca llegaremos a donde queremos ir. Siempre tengan presente que todo lo que aprendemos y enseñamos, sea de palabra o de acción, está enmarcado en algún tipo de doctrina. La palabra doctrina simplemente significa enseñanza. Es el contenido de lo que creemos, la comprensión de la realidad que le da forma a nuestra fe. Muchas de nosotras por años fuimos afectadas por algún tipo de mala doctrina que empañó nuestra experiencia de una vida cristiana abundante. Por ejemplo, muchas creíamos que Dios libra a los creyentes obedientes de desafíos o de dificultades angustiantes. ¿Cuál hubiera sido entonces nuestra reacción como creyentes en esa mala doctrina al enfrentarnos a este tipo de cosas? Digo, desafíos y dificultades angustiantes. O en muchos casos, ¿cuál fue o cómo cuando fuimos sometidas a ese tipo de cosas, cómo reaccionamos? Porque seguro las hemos podido vivir.
Muy seguramente no con un comportamiento reverente, con dominio propio, amable, prudente, como nos insta a ti todos a hacerlo. Así que como te puedes estar imaginando, las creencias sí afectan el comportamiento. Y es por esto por lo que la doctrina es importante. Sí, es importante. Y pues nosotros en la actualidad fácilmente podemos recibir una mala doctrina, pero eso no es nuevo. Si leyeron el capítulo 1, que realmente, insisto y nuevamente insisto, en que espero que lo hayan hecho, pudieron evidenciar cómo Pablo habla de cómo toda esa mala enseñanza que estaban recibiendo los cretenses, digo cretenses porque eran las personas de Creta, estaba trastornando todo. Ahora, la palabra griega traducida como sana es eugeino, que significa tanto saludable como completo. Por lo tanto, una sana doctrina sería sólida y armoniosa entre todas sus partes, sin nada que le falte, sin nada que la distorsione. Completa y saludable, y que lo que se cree sea congruente con lo que se vive. De acuerdo con esto, Tito en los versículos siguientes, después de hablar de la sana doctrina, ha de enseñar no solamente teoría, sino también lineamientos prácticos. En otras palabras, para el cristianismo, la teología es inseparable de la ética. Es decir, que la doctrina cristiana está ligada a los deberes cristianos. Entonces, una doctrina sana produce como resultado creyentes sanos y saludables, y sus vidas muestran la influencia que tiene dicha sana doctrina. Ahora, después de tener todo esto claro, pensemos en cómo nos cambia la sana doctrina. Como les dije en el título, primero debemos vivir la sana doctrina para poder enseñarla, pero por supuesto, para vivirla también tenemos que aprenderla. Miren, cuando vivimos la sana doctrina, esta cambia todo en nuestra vida. La sana doctrina es transformacional y necesitamos que sea así, que se refleje en nosotras primero para posteriormente poder modelar a otras mujeres cómo vivir esa misma sana doctrina. Piensen en todo lo que podemos recibir de la sana doctrina. Saber quiénes somos, saber quién es Dios, qué significa ser cristiano, qué es el Evangelio, quién es Jesús, por qué vino, por qué murió y por qué vendrá de nuevo. También nos dice que Dios es soberano sobre todo, y eso significa que cuando el mundo parece derrumbarse, nosotras podemos confiar que Él tiene el mundo en sus manos. Nos dice que el pecado entró al mundo y lo infectó desde el Edén, y que todos los conflictos que actualmente vivimos son evidencia de ese pecado. Nos dice que existimos para dar gloria a Dios y que cada circunstancia que viene en nuestras vidas contribuye a tal fin. También nos dice que nuestras opiniones son intrascendentes comparadas con las de Dios. Nos dice que las cosas no siempre serán así, que no estamos aquí meramente para sobrevivir, sino que Cristo finalmente triunfará sobre todo lo que hoy vemos y que es contrario a Dios. Nos dice que como creyentes también vamos a luchar contra el pecado, ese pecado que mora en nosotras, pero que si perseveramos y permanecemos en Cristo, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo más bien, que mora en nosotras, hará su obra santificadora y daremos un fruto espiritual bueno. Por último, nos dice que la cruz es el mensaje de esperanza de Dios al mundo y que la evidencia primaria de esta realidad la podemos ver en las vidas de aquellos en quienes su misericordia y su gracia están activamente obrando. Bueno, todo esto son solo ejemplos de lo mucho que la sana doctrina puede darnos para transformarnos por completo. Cuando Pablo insta a Tito a enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina, da a entender que ciertas maneras de vivir no están de acuerdo con la sana doctrina, y podemos ver a lo largo de todo el libro de Tito cómo Pablo identifica maneras en que la vida de los cristianos debería diferenciarse o diferir más bien radicalmente de la de los incrédulos. Y es precisamente lo que estamos tratando de hacer aquí, es estudiar cuál es esa manera particular de vivir que agrada a Dios
y que nos diferencia como hijas de Dios de los incrédulos. Así que después de hablar de todo esto, podríamos afirmar que tal vez las cosas que no andan bien hoy en nuestra vida tengan alguna clase de deficiencia doctrinal. Ahora, no estoy tratando de afirmar que si conocemos y aceptamos la sana doctrina, todo irá bien de acuerdo a nuestro criterio y nunca fallaremos. Pero sí puedo afirmar que cuando todo esto ocurra, sabremos a dónde ir. Tomaremos de nuevo el camino que nos lleva a la cruz, que nos llama al arrepentimiento y a entregarnos de nuevo a Cristo y nos asegura su misericordia. O sea, iremos directo al Evangelio. Y nuestro propósito con esto no debe ser solamente buscar mejorar nuestro carácter, ser mejores esposas, mejores madres, mejores hijas, tener una mejor reputación o descansar mejor en las noches, sino más bien nuestro mayor propósito con esto debe ser engrandecer a Dios. Recuerden, adornar en todo la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y como ya estamos en el camino correcto, el camino de la sana doctrina, es momento de enseñar esa sana doctrina a otras mujeres más jóvenes que vienen siguiendo nuestros pasos. Eso me recuerda lo que dejó escrito el Señor en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9. Vamos a leerlo juntas. Busca tu Biblia y leámoslo juntas. Versículo 1. Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que teman a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Señor entregó a su pueblo todo el conocimiento de lo que debían hacer para vivir una vida que le agradara a Él. Pero no se quedó solo ahí. Los instó a que deberían pasar esto a las próximas generaciones. En el versículo 7 les da una instrucción muy clara, que todo el tiempo deben recordarla a sus hijos. ¿Dónde? Estando en casa, andando en el camino, al acostarse y al levantarse. ¿Eso qué quiere decir? Que es todo el tiempo deben estar enseñando esa sana doctrina. Enseñar no quiere decir únicamente hacerlo de una manera formal como lo hacemos aquí. Quiere decir enseñar de una manera práctica, de una manera que puedan modelar con el ejemplo a otras mujeres. Piensen, ¿cuántas de ustedes tienen hijas y hasta nietas? Y podríamos ir un poquito más allá. Tenemos hermanas, tenemos madres que aún no conocen al Señor, tenemos sobrinas, vecinas, mujeres que amamos muchísimo. ¿Cuánto todas ellas que están cerca de nosotras han aprendido esa sana doctrina que nosotras atesoramos en nuestro corazón? Quiero que se lleven estas preguntas para que las mediten durante la semana. Primera, ¿consideras que una mujer joven podría identificar en ti una mentora sólidamente fundada en la verdad bíblica y que además refleja esa verdad? Recuerda, no tienes que ser perfecta. Si tu respuesta a la pregunta anterior fue no, vamos a la segunda. ¿Qué pasos prácticos estás haciendo con el firme propósito de ser esa mentora que enseña la sana doctrina? Pregunta número 3. ¿Qué cualidades de una mentora potencial te indicarían que tiene un firme propósito con la verdad bíblica? ¿Y cuáles serían las señales de alerta? Y pregunta número 4, y esta es bastante reflexiva y sé que tenemos que meditarla un poquito más.
¿Dónde has adquirido las actuales doctrinas? Recordemos que doctrina es enseñanza que influyen en tu vida y que reflejan quién eres. Cierro con esto. Necesitamos con urgencia cada día estar ancladas a la sana doctrina. De lo contrario, seremos fácilmente engañadas y conducidas por el mal camino, susceptibles a falsa doctrina. Si no nos anclamos a las verdades bíblicas, no sabremos cómo discernir la verdad del error. Cuando escuchemos a un predicador popular o leamos un super libro, ni siquiera un libro, un super libro que no está completamente en línea con las escrituras, sin la sana doctrina no sabremos cómo vivir de una manera que agrada a Dios y, por supuesto, enseñar a otras mujeres para que ellas puedan hacer igualmente como nosotras queremos hacer. Como leemos en Tito, capítulo 2, versículo 10, la meta es que todo, y ya sabemos que todo es todo, que en todo adornemos la doctrina de Dios nuestro Salvador. O sea que esto no se trata solamente de aprender o enseñar la doctrina, se trata de vivir esa misma doctrina de una manera práctica cada día de nuestra vida. Cuando vivimos la verdad bíblica en el poder del Espíritu Santo, nuestra vida se vuelve más hermosa y esa verdad se vuelve más convincente e irresistible para quienes nos rodean. Y ese poder del Espíritu Santo, para lograrlo, lo recibimos cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y decidimos vivir nuestra vida para Cristo. Te invito a que entregues hoy tu vida a Cristo y comiences a ver la belleza del Evangelio reflejada en tu propia vida. Vamos a orar.